¿Es verdad que ciertos medicamentos pueden generar autismo? En redes sociales circula mucha información falsa que solo genera miedo en los padres. Hoy, en Contacto SOS, el doctor Roberto Nahuel Cura, neuropsicólogo clínico infantil, nos brinda información certera, las primeras señales reales, qué sucede en las escuelas, el uso de la empatía, quiénes son tus mejores aliados, el diagnóstico en adultos y cómo llevar el autismo de forma segura. Si buscas respuestas serias, este episodio es para ti. Comenzamos. El pediatra, el neurólogo pediatra, el neuropsicólogo pediatra, somos personas que nos hemos formado en desarrollo para poder orientar este crecimiento sano. No te vamos a decir mentiras, no te vamos a engañar, no te vamos a decir algo que no sea lo mejor para tu hijo. Y bueno, ya está aquí nuestro invitado, el doctor Roberto Nahuel Cura, especialista en neuropsicología infantil. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, Ivette. Muy amable la invitación. Al contrario. Doctor, pues comentábamos ahorita sobre este tema del autismo, ¿no? Que hay mucha confusión de repente, ¿no? ¿Y qué le parece si primero empezamos explicando para las personas que a lo mejor acaban de recibir un diagnóstico y no saben por dónde empezar, ¿no? ¿Y ahora qué hago? O sea, ¿qué es el autismo? ¿Qué es? ¿De qué se trata? Primer paso, es importante ubicar un diagnóstico diferencial. Es importantísimo disponer de la información necesaria para saber si lo que estamos observando en el niño se trata realmente de un espectro del autismo o si es alguna otra connotación del neurodesarrollo infantil. Hay muchos síntomas que se van desarrollando desde el primer año de vida, hay muchas características que parecieran ser confusas. No todo niño que no trae lenguaje o que no trae habla necesariamente va a tener un espectro del autismo, pero si nos basamos meramente en pruebas clínicas, por el solo hecho a veces de no haber una comunicación de calidad, la puntuación va a ser muy alta en pruebas de autismo. Entonces, la primera regla para establecer un diagnóstico diferencial es basarnos en la clínica. La clínica es observar el comportamiento esperable, analizar y cuidar los hitos del desarrollo y estar atento a qué es lo que se nos está saliendo de ese cuadro de normalidad. ¿Cuáles son las primeras señales, doctor? Para el niño pequeño, ¿cómo nos percatamos inicialmente? El autismo es un cuadro que va a afectar la habilidad comunicativa, afecta la habilidad que tenemos para comunicarnos con otras personas, para desarrollar reciprocidad social y para desarrollar una comunicación social. Afecta en aparición temprana los movimientos restrictivos o conductas que denominamos estereotipadas. Por lo tanto, primeras señales de alerta: si el bebé trae un tono muscular bajo, si el bebé trae un retraso psicomotor, si el bebé de 4 o 5 meses no está sonriendo. Esa es una primera aproximación comunicativa. Un bebé sonríe porque los demás adultos que estamos alrededor estamos sonriendo. Y especialmente esta comunicación que va desarrollando con la madre permite desarrollar una sonrisa muy social, muy dirigida a las personas que lo frecuentan. Por lo tanto, un primer dato es, vemos que no sonríe. Segundo dato, no está marcando las pautas del desarrollo lingüístico, no me está diciendo las primeras palabras. Llegamos al año, no dice 5 o 10 palabras, no responde a su nombre, no voltea a ver a su mamá cuando le indicamos, mira, ahí está tu mamá. Esas primeras alertas ya nos van dando una pauta de que podría haber una sospecha de espectro de autismo. Si bien cada niño pues es diferente, ¿no? Unos empiezan a caminar al año, otros un poquito después. ¿Cuál es el límite que nosotros podemos decir, no, ya el niño ya se está tardando, ¿no? Aquí puede haber algo? Muy importante eso, cuidar los márgenes de normalidad. Primero, hay una edad normal o hay un estándar para que el niño realice ciertas habilidades, ciertas capacidades. Está la habilidad motora, está la habilidad comunicativa, la habilidad social, adaptativa. Más o menos al año esperamos que el niño camine, pero
Puede haber niños que caminen un poco antes, dependiendo de la estimulación recibida, dependiendo de la genética o incluso dependiendo de otros cuadros que suelen marcar trastornos. A veces, ocasionalmente, el niño que camina muy temprano puede cursar con manifestaciones de hiperactividad más adelante. A veces el niño que camina muy tardío puede cursar con problemas del aprendizaje más adelante. No todo es autismo, pero hay que vigilar que lo que se está cumpliendo o no. En la caminada, entre niñas y niños también puede haber una diferencia. Entonces nos vamos a los márgenes de desarrollo. ¿Cuándo vamos a considerar tardío? Más o menos entre los 14 y 18 meses ya consideramos que puede haber un retraso psicomotor. Más o menos al año es el promedio, pero se nos puede extender máximo hasta el año y medio más o menos. ¿Qué representa el hecho de que el niño no camine, doctor? Puede representar muchas dificultades futuras. Por ejemplo, se ha demostrado que la falta de gateo se puede corresponder con problemas del aprendizaje de la lectura más adelante. Niños que no tienen una buena coordinación psicomotora en torno de los 10 meses de vida, puede que a los 6-7 años no logren leer con calidad porque van a tener alteraciones de la coordinación, especialmente ocular, y me van a estar volteando letras, me van a estar invirtiendo sílabas o algunas letras de grafía similar. Entonces, todo lo que se sale del marco de normalidad debe ser vigilado porque pueden haber consecuencias. Y lo mismo, una cosa es ser tardío, pero a veces sobreestimulamos a los niños y la sobreestimulación también compromete el desarrollo. Por eso siempre tenemos que respetar el margen que por biología se tiene que dar. La sobreestimulación, ¿cómo se puede dar? Por ejemplo, ahora que les damos los celulares desde chiquitos. Con la tecnología y a veces con el acceso temprano, inclusive a redes sociales que tienen algunos niños, se puede dificultar la conceptualización de un léxico que no está preparado para la edad. Entonces tenemos niños que de repente sacan un lenguaje muy formal, muy dominguero. La formalidad en Sonora, Arizona, no la vemos muy bien. Entonces, en el contexto de la sociabilidad, un niño que tiene palabras muy rebuscadas, un niño que tiene palabras muy formales puede no tener una calidad social para interactuar con los otros niños. Y la consecuencia es que sufra la broma, que sufra acoso escolar, que sufra carrilla socialmente. Entonces, no es conveniente, no hay que adelantar algunos procesos que se tienen que dar por etapa. Si nos vamos a esos criterios cognitivos, un niño a los 2 años debe decir 2 a 4 palabras en frases directas sobre sus necesidades. Tengo hambre, quiero comer, tengo sed, quiero hacer mimi. Me puede utilizar palabras de un contexto cultural perteneciente a la familia. Pero sería extraño que un niño de 2 años me comience a hablar de marcas de aires acondicionados, que sucede, que me hablan de planetas, que me hablan del sistema solar, que me hablan de animales. Hay que vigilar, pueden ser habilidades, pueden ser capacidades tempranas, pero siempre hay que vigilar el perjuicio que eso pueda tener en el desarrollo. He escuchado también de que uno de los síntomas es de que de repente no comen sólido. No es exclusivo del autismo, forma parte de un cortejo más amplio de trastornos que afectan al desarrollo y que muchas veces se corresponden con situaciones endocrino-metabólicas que están presentes en la madre. Entonces, si vigilamos la historia médica de la mamá y hay una incidencia mayor de hipertensión, de tiroides o de enfermedades de diabetes, es común que esas madres tengan hijos que vayan a tener ciertas sensibilidades cutáneas y corporales. Desde ahí se pueden presentar dificultades en torno al alimento. Hay muchos niños que tienen dificultad para las texturas, lo blando, lo viscoso, lo muy aguado. Si tenemos niños prematuros, si tenemos niños que nacieron con ictericia neonatal o con bilirrubinas altas, o madres que
cursaron con preeclampsia durante el embarazo, es común que esos hijos presenten ciertas sensibilidades a los ruidos, a las etiquetas de la ropa o a las telas, a los cortes de uña, a los peinados o al corte de cabello y a las consistencias de alimentos. Y a veces no es autismo, nada más es una hipersensibilidad. Antes de iniciar el programa, hacía la pregunta sobre los niveles, ¿no? ¿Podríamos especificar cómo se maneja? En este momento hay una discusión bien bonita en ambiente científico. ¿Por qué? Porque la misma persona que llegó a la codificación actual del DSM-5, del espectro de autismo, la doctora Fried, ha comentado recientemente que el término como que se está comenzando a quedar o sobrepasado por la demanda de que muchas personas sospechan que tienen un espectro de autismo, o que realmente hay una masificación de la interpretación del síntoma y nos estamos identificando con las características del espectro. El espectro es un trastorno del desarrollo, de origen inicialmente pediátrico. Tiene que estar en los primeros años de vida. No surge después, doctor. O sea, no la persona nace con eso. No es espontáneo del adulto. Se pueden hacer, pueden haber condiciones de heredabilidad o congénito, o de pronto lo que más caracteriza el autismo es la regresión autística. Un niño que llevaba un desarrollo convencional al año y medio y que de repente dejó de avanzar. Decía palabras, dejó de decirlas. Tenía un comportamiento relativamente normal y de pronto empezó a tener cambios. Normalmente esa regresión autística se da en torno a los 2 años. Ahí empezamos a consignar los niveles de gravedad y los niveles de apoyo. ¿Y cuál es la discusión técnica? ¿Clasificar por nivel o clasificar por dificultad? Y esa dificultad, clasificarla por la restricción o por la necesidad de apoyo. Es un poco enredoso porque nos vamos a referir a la falta de la comunicación. Entonces, yo veo un niño de 3 años que en expectativa de desarrollo debería decirme de 4 a 6 palabras en una frase, hasta 3, 4 frases. Ya debería haber una calidad incluso argumentativa. Mamá, es que quiero una quesadilla, pero ponme con una tortilla de maíz porque no me gusta la de harina. Debería haber una capacidad argumentativa de los 3 a los 4 años. Pero resulta que tengo un niño que tuvo regresión autística. Si no tiene simbolización de la palabra, no va a comprender conceptos básicos de la vida. Entonces se retrasa la habilidad cognitiva, se retrasa la habilidad adaptativa, se retrasa la habilidad motora, se retrasa la habilidad comunicativa. Entonces ya no solamente hablo de un espectro del autismo como trastorno al desarrollo, ya veo que hay un retraso más global y que más adelante todo eso va a ir marcando pautas de trastorno en la motricidad, trastorno en el lenguaje, trastorno en la atención, trastorno en el aprendizaje. Entonces, el nivel más severo implicaría que hay una necesidad de apoyo mayor porque la falta de lenguaje comprometió todas las habilidades del niño. En el espectro de menor nivel, que sería el grado 2, las necesidades de apoyo no serían tan drásticas porque habría una comunicación incipiente. Y en el grado 1, la persona tiene una comunicación social de mala calidad, pero existe comunicación. Entonces, más o menos así los vamos codificando, pero depende mucho de la formación profesional de quien esté observando para que lo vaya a codificar, y puede que entre profesionales tengamos diferentes opiniones sobre el grado que estamos señalando en la persona. Entonces, eso es una dificultad que en equipos de diagnóstico tenemos que intentar superar, porque si al niño lo está observando un psiquiatra o lo observa un neurólogo, ambos tienen una visión diferente en la interpretación del síntoma. Y si nos metemos psicólogos, neuropsicólogos, pedagogos, psicopedagogos, puede que no compartamos la información. Entonces, lo ideal es apoyarse con equipos de diagnóstico en donde haya
diferentes profesionales con diferente formación que puedan aportar estas discrepancias y podamos solucionar estas discrepancias técnicas. ¿Qué futuro le espera a un niño con autismo? Pues vamos a referirnos a los 3 casos, ¿no? Vamos a referirnos al espectro en general y maticemos sobre las comorbilidades. Comorbilidad significa que un trastorno puede, y básicamente es la regla, siempre va a implicar la aparición de otros. Primera regla fundamental a la proyección y a la estimación de un pronóstico: mientras más temprano el diagnóstico, mejor. Entonces, mamás, papás, perdámosle el miedo al diagnóstico. Sabemos que como padres lo que menos esperamos es que nos digan que nuestros hijos tienen un problema, pero un diagnóstico temprano abre oportunidades. Un diagnóstico temprano, oportuno, nos permite tener una visión más clara de lo que el niño va a ocupar. No es lo mismo hacer un diagnóstico a los 5 años, donde el margen de comunicación y el margen de desarrollo cognitivo ya implica desarrollo curricular académico, que observar esas primeras alertas antes de los 2 años, cuando todavía tenemos oportunidad de recuperar esos hitos no logrados. Hemos visto que el niño que recibe un diagnóstico más temprano tiene mejores oportunidades en el pronóstico a desarrollo. Segundo, sabemos que es un espectro del autismo desde la vía comunicativa y desde las conductas estereotipadas o restrictivas. ¿Qué debemos priorizar en la terapia? Si los problemas sensitivos sensoriales no son tan significativos, podemos obviar terapias de integración sensorial o ocupacionales. Si los problemas de comportamiento no son significativos, podemos obviar terapias ocupacionales o conductuales. Lo que no podemos obviar es el lenguaje, porque el lenguaje es la clave para desarrollar comunicación y para desarrollar el soporte intelectual que nos va a dar esa funcionalidad más adelante. Por lo tanto, siempre que tenemos un diagnóstico de autismo, debemos enfocarnos de manera prevalente en una terapia de lenguaje y ser muy abarcativos con la terapia de lenguaje, no del habla. Eso es una confusión también frecuente. El habla es la articulación, cómo producimos el sonido de las letras que van a conformar la palabra, cómo producimos el fonema, pero no se relaciona con la capacidad comprensiva, interpretativa. El lenguaje es esa, comprensión, interpretación y expresión de la idea. Ocupamos una terapia de lenguaje que se enfoque directamente en la pragmática, en la habilidad gramatical sintáctica para lograr que esa persona se pueda comunicar. Entonces, prioridad terapéutica, lenguaje. Un niño necesita comunicarse para desarrollarse adecuadamente. Desde ahí partimos. Luego vamos dando todas las demás terapias que van a cubrir las 5 áreas del desarrollo. Pero si nos enfocamos en otro tipo de marcadores y no somos tan incisivos en el lenguaje, podemos tener retrasos al desarrollo de manera más significativa. Entonces, independiente de lo que nos señale en grado 1, 2 o 3, atacar primero la intención comunicativa. Si logramos intención comunicativa, empezamos a disminuir la brecha, empezamos a disminuir la sintomatología autística. Y siempre es conveniente partir del análisis y del seguimiento técnico, evaluar. El niño cambia con la edad. El niño de 2 años no es igual al niño de 4 años, no es igual al niño de 7, 8 años, no va a ser igual al niño preadolescente de los 10 años. Entonces debemos evaluar desarrollo no de una manera frecuente en el año, pero sí marcando las pautas de estos estadios de desarrollo para saber cuándo hacer los cambios y los ajustes a la terapia. Porque si ya comunica, me voy sobre la atención, la memoria, el aprendizaje. Si no hay problema de atención o memoria, me voy sobre las habilidades sociales, meramente la pragmática. Si tiene buena habilidad social, me voy sobre la reducción de la conducta estereotipada o restrictiva que puede generar otro tipo de problemas. Entonces, cada niño es un mundo aparte y el grado no nos debe definir
una preocupación sostenida, a menos que lleguemos a una etapa en donde ya nos convenzamos de que no hay una manera óptima de seguir tratándolo, niños que no son verbales, niños que no desarrollaron comunicación, en donde nos debemos dirigir a las terapias de compensación, metodología aumentativa, visual, que pueden darnos un poco más de ayuda en ese contexto. ¿Qué sucede a lo largo del desarrollo? Muchos niños superan las condiciones nucleares del espectro. Esa es la razón del por qué de tantos niños que vemos con espectro de autismo, luego dejamos de ver ese autismo en el desarrollo. Y cuando somos adultos, es difícil observar en lo cotidiano. Preguntamos a las personas, ¿conoces adultos con autismo? No, la mayoría de los adultos me dice, no conozco tantos como niños que hay. Lo que pasa es que en el desarrollo, si mejoramos la habilidad comunicativa, las conductas autísticas van desapareciendo. Pero ahí se abre otra brecha. El adulto que ha comenzado a reconocerse dentro del espectro del autismo. Entonces, ahí tenemos que hacer un análisis mucho más sensible, cuidando las emociones de ese adulto, porque puede haber una hipersensibilidad, puede haber un trastorno hacia la comunicación social, o pueden haber otros trastornos del estado del ánimo o de la personalidad que influyen esa comunicación social y generan conductas similares en esas habilidades sociales. Entonces debemos hacer estudios diferenciales, comprender a la persona y buscar herramientas que ayuden a que esa persona logre objetivos rápidos, porque la persistencia en una dificultad y la creencia sobre el malestar puede provocar otros problemas significativos en la salud mental. ¿Qué puede hacer ese adulto? ¿A dónde puede ir para una evaluación? Hay maneras de ayudar y hay maneras de apoyar. Un buen diagnóstico en un adulto también ayuda a conocerse y no solamente a tener una percepción de lo que sufrimos, sino que aprender a reconocer dónde está la causa y lograr desarrollar herramientas que nos permitan superar la condición. Si es un reconocimiento tardío, normalmente se enfoca más hacia un problema de personalidad o estado de ánimo. Pero en el análisis del desarrollo le pedimos al adulto autorización para que nos permita platicar, conversar con adultos que lo conocieron de niño, y si logramos encontrar ciertos matices, sí, hemos hecho diagnóstico de autismo en adultos. Pero cuando eso no está presente, adultos que han desarrollado una vida afectiva, adultos que tienen familia, adultos que tienen hijos, pues desarrolló una competencia empática, desarrolló una afectividad social que no se acerca tanto al autismo. Pero hay que atender a la necesidad personal, porque podemos estar etiquetándolo como un espectro de autismo, pero ser otra entidad. Entonces siempre debemos buscar soluciones y escuchar. Existe este mito sobre que a la mujer no la diagnosticamos tanto. Lo que pasa es que en la mujer puede haber mayor incidencia de otros cuadros endocrino-metabólicos que pueden generar afectaciones de la emoción social a partir de la adolescencia. Entonces, niñas que venían con un desarrollo sano, resulta que con la adolescencia empezaron a manifestar curvas de ansiedad que se transformaron en curvas depresivas, y eso alteró la comprensión pragmática, la cognición social, y eso nos provoca que de pronto tengamos mujeres adultas que lean sintomatología comunicativa del autismo y se vean identificadas. Puede que sean depresiones sociales más que nada. Entonces, siempre es importante escuchar, atender. Un buen diagnóstico nos puede ayudar de manera significativa a buscar esa salud, ese bienestar que es lo que todos deberíamos esperar. Doctor, pues hay muchos mitos también sobre el autismo, ¿no? Y hace poquito salió una nota de que el paracetamol tenía algo que ver. Exacto. Sobre este tipo de noticias o notas falsas que de repente salen,
¿Qué podemos decirle a las personas que no se dejen llevar? ¿Dónde buscar información? Una recomendación básica que yo le doy a las mamás, a los papás que nos buscan en el centro de alta especialidad es: deja TikTok, deja Instagram, deja redes sociales. Guíate por lo que te vamos a comentar. El pediatra, el neurólogo pediatra, el neuropsicólogo pediatra, somos personas que nos hemos formado en desarrollo para poder orientar este crecimiento sano. No te vamos a decir mentiras, no te vamos a engañar, no te vamos a decir algo que no sea lo mejor para tu hijo. Entonces, si nos guiamos específicamente por estas pautas de desarrollo, puede haber niños que cursen con mucha sintomatología autística y resulta que en la consulta les vamos a decir no lo es. Es un trastorno que está afectando lenguaje o que está afectando comunicación. Pueden haber algunas manifestaciones autísticas, pero la mayoría de las veces no lo son. Hay que tener cuidado con lo que vemos. Los checklists a veces son muy rápidos de completar y nos asustamos. Y mucho. Hay que confiar en el pediatra. El pediatra es el médico especialista en el desarrollo. Lo que el pediatra nos diga, dudamos de los marcadores de desarrollo, tengo dudas sobre lo que estoy observando, consultarlo siempre con el pediatra. Y especialmente, consejo, no soltar al pediatra durante los primeros 4 años de vida. Mi bebé no se me enfermó, me salió muy sano, al año dejé las conductas regulares con el pediatra. No lo hagan, el niño necesita vigilancia en desarrollo. Sigan con su pediatra de cabecera los primeros 4 años. Eso es una clave, porque ahí el pediatra nos va a decir rápido, no me gusta esto, quiero que en este momento, ahora sí, le hagamos una evaluación. O el pediatra va a decir, espera, porque si tu papá caminaste a los 15 meses, tu mamá caminaste a los 13 meses, no le vas a pedir a tu hijo que camine a los 10, va a seguir la curva genética de ustedes. Si tu papá hablaste tarde, hay probabilidad de que tu hijo varón hable tarde. Entonces, hijo de tigre pintito, necesitamos observar también cómo está la presentación en el desarrollo también de esos papás. Entonces, confiar en lo que el pediatra va a decir. No abusar de los estudios diagnósticos. Sabemos que en el ámbito profesional nuestro nos beneficia tener la agenda llena, pero no hay que abusar de los estudios. No, los estudios no se tienen que repetir muy seguido, hay márgenes en el desarrollo, hay márgenes en las edades y hay márgenes de preocupación. Entonces, una regla general sería, hay problemas en el ambiente académico, hay problemas en el ambiente social, hay problemas en el ambiente familiar, se marcaron 3 alertas, evaluemos. El problema solo se presentaba en uno de los 3 ambientes, consúltalo con el especialista en desarrollo, que es el pediatra, y si el pediatra te dice no te preocupes, nada más sigue una pauta con psicología del desarrollo, que esas estrategias no son para el niño, son para los padres. Entonces, cuidar mucho las preocupaciones y apoyarnos siempre con el especialista en desarrollo, que es el pediatra. ¿Puede ser genético, doctor? Puede ser genético o no. Puede haber genética involucrada o no. El autismo no es igual a la manifestación genética de un trastorno por déficit de atención. El TDA tiene una fuerte impronta genética, la dislexia tiene una impronta genética. El autismo a veces es una afectación que por algún teratógeno en el embarazo provocó algún cambio. La madre de repente cursó con una diabetes gestacional y eso lo determinó. En la familia de la madre había incidencia de tiroides o la mamá desarrolló hipotiroidismo y eso desplegó las conductas autísticas. Puede ser genético, congénito y a veces puede ser enfermedades de la microbiota o de alguna otra alteración del desarrollo propio del niño que hay que investigar. Y todavía no tenemos certezas sobre qué lo causa, tenemos más o menos una idea general de dónde viene, pero más bien sabemos identificar clínicamente el síntoma, pero todavía no llegamos a un consenso que determine genuinamente cuál fue la causa.
Uh-huh. ¿Qué tanto ha avanzado la ciencia, doctor, para apoyar a las familias más que nada, ¿no? que viven en una situación? La ciencia ha aumentado mucho en ese sentido de saber identificar tempranamente la sintomatología, construir una buena historia clínica para lograr identificar qué es lo que estamos observando en el niño. Pero la ciencia ha tenido una incidencia mayor en la formación de los profesionales. Hoy día tenemos más profesionales capacitados, certificados y con amplia experiencia para poder establecer diagnóstico. Hoy día tenemos cada vez más jóvenes involucrándose en esta bonita tarea del diagnóstico infantil, del diagnóstico temprano. Poquito de historia. Hace 20 años atrás, especialistas que hacíamos diagnóstico aquí en Hermosillo éramos 3. Al día de hoy podemos hablar de unos 40, 50. Hay más interés ahora. Hay un volumen amplio, hay más pediopsiquiatras, hay más neurólogos pediatras, hay muchos más neuropsicólogos, hay psicólogos cognitivos clínicos, hay más gente que se está interesando y es muy celebrable que los jóvenes cada vez se dedican más a investigar y a estudiar. Mejores profesionales, mejor pronóstico para nuestros niños. Entonces, eso es algo que la ciencia nos ha permitido, la divulgación científica, el compartir el conocimiento. Por eso, siempre es importante que trabajemos en equipo, que compartamos información y que los grupos de apoyo, los grupos terapéuticos, los grupos de diagnóstico tengan buena comunicación. Siempre es en función del objetivo principal, que es ver niños felices. Doctor, de repente, para las personas que aconsejan, no, dale de tomar esto, o que coma más de, no sé, cualquier producto, no es cierto eso, ¿no? Sí, no. Lo que le sirve a uno no necesariamente le va a servir a otro. Uh-huh. Cada niño es una historia clínica, cada niño es una genética diferente. No hay que creer en todo lo que nos digan. Cada niño es un ambiente, hay que creer lo que el especialista nos diga para mi hijo. Uh-huh. Y lo que a mí me recomendaron y lo que me recetaron no necesariamente le va a servir a otro, aunque sea el mismo diagnóstico. Cada niño es un mundo aparte, cada familia tiene una singularidad, cada niño tiene un metabolismo y reacciona diferente a lo que le vayamos a ofrecer. Uh-huh. Tanto del plano de los tratamientos farmacológicos como del plano de la suplementación. Se vende mucha suplementación como milagro. La verdad es que hay poca evidencia todavía de que sean efectivos. La mayoría de la evidencia descarta la efectividad. Hasta ahora lo que vemos como efectivo y lo que más se ha validado en efectividad son los tratamientos farmacológicos para las comorbilidades. No hay un tratamiento farmacológico para el autismo, pero hay tratamientos que disminuyen la conducta reactiva agresiva, hay tratamientos que mejoran la capacidad atencional, mejoran la sintomatología de la comorbilidad, de la atención dispersa o del problema de comportamiento. Para el autismo no hay un tratamiento médico. Y si nos dicen, con esta vitamina, con este suplemento, vamos a mejorar tu autismo, no hay evidencia plausible en este momento. La mayor evidencia se la lleva la terapia y la terapia integrada a desarrollo. La terapia integrada a desarrollo implica partir prioritariamente por la terapia del lenguaje, pero incluir dentro de la terapia del lenguaje la parte motora adaptativa, que es la terapia ocupacional y sensorial, y integrar la terapia de comunicación social y la terapia cognitiva de a poco para mejorar la adquisición de aprendizajes. Uh-huh. Esos son los mecanismos de apoyo básicos, esenciales y que hoy día tienen la mayor validez, la mayor eficacia, efectividad terapéutica, una buena terapia. Y mientras más temprana, mejor y abarcativa en tiempo. 1 o 2 sesiones a la semana sí son favorables, pero el niño vive 10 horas al día, el resto duerme. Pero 10 horas al día son 70 horas a la semana. 2 horas no es suficiente para contrarrestar esas 70 horas de desarrollo. Si vamos a enfocarnos en terapia, niños menores de 5 años, un estándar ideal sería de 3 a 4 horas diarias.
para los niños que son diagnosticados a temprana edad, ¿cuándo puede considerar el padre que el niño vaya a una escuela pues regular? Y cómo tomar en cuenta al niño también. Otro tema sensible que nos debe involucrar como sociedad, familia, escuela, sociedad, un eje de tres momentos. En la cuestión social, la participación comunitaria y social, la participación de los especialistas dentro de las escuelas, la formación del docente, las adecuaciones curriculares, los modelos de intervención a la diversidad, todo tiene que estar bien cubierto para lograr una escolaridad adecuada. Al diferenciar el diagnóstico del niño, debemos ser muy objetivos en plantear la sugerencia de qué niño es escolarizable en una estructura convencional, qué niño es escolarizable en una estructura adaptada o con apoyo, qué niño es escolarizable en educación especial y quién va a necesitar también otro tipo de modelos de apoyo. No hay una respuesta única, la respuesta la da el perfil que tenga cada niño en desarrollo. ¿Por qué? Porque yo puedo tener como idea y como optimismo en esa idea querer que mi hijo vaya a una escuela regular, pero puede que eso resulte sumamente amenazante si mi hijo no tiene las características propias para desarrollar esa conducta adaptativa. Entonces a veces lo que vamos a tener que procurar es aterrizar correctamente y lograr que la escuela sea la candidata, no el niño el candidato. Que la escuela sea la candidata. Entonces, tengo un niño con autismo que tiene comorbilidades como atención dispersa, como un problema de aprendizaje, lo ideal es buscar una escuela que sea especializada en niños con trastornos del desarrollo. Si mi niño tiene autismo, pero sus conductas restrictivas, sus estereotipas no son significativas, no está comprometida la funcionalidad, su problema nada más es la habilidad social, que vaya a una escuela regular. ¿Para qué? Va a agarrar barrio. Culturalmente es lo que buscamos, que logre la comunicación social de calidad coherente a la etapa de desarrollo. Pero si es un niño no verbal, si es un niño que tiene algunas alteraciones más significativas, no van a ser ni la respuesta A y B las correctas. Probablemente necesite una educación especial o una formación para la vida o algún tipo de terapia alternativa más concreta y más efectiva, diseñada a la singularidad de él. Entonces, no hay una escuela recomendada. Todas son bienvenidas, pero va a depender de la singularidad de cada niño. Lo que no debemos temer, y especialmente donde debemos cuidar nuestros temores, es hacia esas recomendaciones que nos van a decir mágicamente, si te vienes a esta escuela va a mejorar. No lo sabemos. Lo que mejora al niño es la comunicación, familia, escuela, especialistas. Manteniendo una comunicación activa, manteniendo objetivos terapéuticos concretos, teniendo la manera de lograr objetivamente certificar que se están cumpliendo esas metas terapéuticas, eso va a ser lo mejor para el niño. Muy bien. Doctor, por último, me gustaría algún mensaje para personas que conviven con padres de hijos autistas, que de repente pues no saben por lo que el papá está pasando, ¿no? El papá o la mamá están pasando, o no lo pueden entender, o que creen que quizás parte del comportamiento del niño es por falta de una buena educación, porque no saben exactamente. Exacto. Aquí el problema es la mal llamada empatía social. Especialmente el tema sensible es con las madres, a la sensibilidad femenina. Socialmente tenemos una deuda enorme con respecto a cómo manejamos a la mujer, cómo criamos a la niña y cómo manejamos la emoción femenina. Porque normalmente vamos a minimizar lo que emocionalmente una madre sufre, o lo que una hermana, muchas veces es la hermana la que llega a consulta por estrés o ansiedad de un niño con autismo, por lo que sufre de lo que su hermano está viviendo. Entonces,
lo primero que debo cuidar es que como mujer nunca te debo decir tranquila, porque no lo estás. Tampoco te debo decir no pasa nada, porque sí está pasando y de todo. La fisiología del estrés es corporal. Va a haber una alteración estomacal, va a haber gastritis, va a haber estreñimiento, hay dolor de cabeza, hay movimientos antiperistálticos, o sea, hay una dilución alterada. Por lo tanto, una mamá lo sufre y no lo sufre nada más de la emoción perceptible, lo está sufriendo físicamente. Entonces, nunca le digas a una mamá, tranquila, todo va a pasar. Es mejor escuchar qué necesidad tiene y cómo podemos apoyarlo, pero de acuerdo a lo que ella nos pida. Luego, vamos con esta bendita empatía cognitiva. Tratar de decir cosas que, entre comillas, van a hacer sentir mejor al otro. Es que si haces esto puede que mejore. Si no te están pidiendo el consejo, es mejor no darlo. Y eso es una regla general. Regla de oro, ¿no? Porque la mayoría de las veces eso va a sensibilizar emociones y tenemos muchas madres cursando con problemas en su salud emocional y también en su salud afectiva, porque los maridos a veces somos muy brutos para dar estas recomendaciones y no sabemos lo que estamos provocando, pues. Entonces, una regla importante es cuidar el cómo vamos a decir. La empatía es una habilidad que debe partir primero por escuchar, no por opinar. Mi opinión hasta que me la pidan. Mi opinión no siempre va a ser bien recibida y nunca minimizar las emociones que está transitando esa mamá. Si yo te digo, ya déjate de cosas, todo va a pasar, estoy metiéndole más granitos a esa depresión, no estoy ayudando. Muy bien, pues no sé, ¿algo que quiera agregar, doctor? Que familias no están solos. Si nos apoyamos genuinamente con un especialista, consúltelo con su pediatra va a ser la persona que mejor les va a poder orientar en este desarrollo, en este caminar. No están solos, busquen el apoyo. Si logramos un diagnóstico temprano, va a ser oportuno y vamos a tener mejores expectativas hacia ese futuro. Pues muchas gracias, doctor. Al contrario, siempre muy agradecido de que se comparta esta información con las familias. Que hace mucha falta, ¿no? Sobre todo que últimamente se escucha mucho sobre el autismo. Gracias a Dios, sí, es un tema que actualmente está siendo mucho más tocado, se toca mucho. Paso un poquito ahí la publicidad. Nosotros nos dedicamos a dar muchas pláticas. El día de mañana vamos a estar justamente dando un taller de autismo en Agua Prieta, Sonora. Y siempre que se comparte la información, siempre se siembra esa semillita de que van a haber mamás, papás que se van a percatar que a veces el camino se estaba ralentizando, pero siempre van a haber oportunidades de mejoras si buscamos una información de mayor calidad. Claro que sí. Doctor, ¿dónde podemos contactarlo? Centro de Alta Especialidad del Hospital San José Hermosillo, tercer piso, módulo L. ¿Teléfono? 6621-1090-591. 662-1090-591. Muy bien. Bueno, pues ahí están los datos y le agradezco de nuevo por estar aquí y explicar ese tema tan importante. Muchísimas gracias, Ivette. Y bueno, continuamos. Gracias por habernos acompañado. Le recuerdo, como todos los lunes, estamos a las 6:30 de la tarde por lareinaradio.com, horario de Arizona. Y también puede seguirnos en nuestras redes sociales, Contacto SOS, todo pegado. Y también, si no se ha suscrito, suscríbase para que no se pierda ningún episodio. Y bueno, nos vemos el próximo lunes.